Gracias a la iglesia en Conchalí también por esta invitación. Me gustaría compartir una presentación, una pantalla, am, donde vamos a ir viendo algunos textos frente a lo que es el tema de la salvación. La salvación, el, el gran tema. Está la salvación. Cuando predicamos el Evangelio, el fin de la predicación del Evangelio es la salvación de las almas y personas conocidas, familiares nuestros, amigos, cercanos incluso, que si viniera el Señor hoy día, ellos se quedarían. Y a veces, yo lo he dicho en otras oportunidades, cuando alguien me dice que el infierno es una fábula o que lo inventaron para atemorizar a las personas, yo le he dicho a las personas, a mí me gustaría que no existiera también, porque ya han partido familiares míos, y como se les ha predicado el Evangelio, yo sé que ellos no han conocido al Señor como Salvador personal. Por lo tanto, es algo que no me gusta que exista, pero existe. Y por eso es la predicación del Evangelio. Por eso la predicación de que el Señor vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en base a ese texto podemos pensar que el propósito de la venida del Señor, por ejemplo, no fue hacer milagros. Cuando el Señor vino, no vino a dejar una enseñanza, una doctrina, o no vino a dejar ejemplo. Cosas las cuales que he mencionado, el Señor hizo. Hizo milagros, dejó enseñanza, dejó doctrina, pero su propósito principal no fue ese. Dice Pablo que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, a los pecadores. Y agrega él, de los cuales yo soy el primero. Y cada uno de los que hemos sido salvados llega a ese entendimiento. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, me sentí perdido y acepté la salvación del Señor que me estaba dando. Y desde la primera vez que escuché el mensaje de salvación hasta aquel día de la conversión, pasaron años, años. Y ahí uno puede comprobar mm, la rebeldía del corazón del hombre. Mm. Voy a invitar a leer un primer texto. Vamos a dar una definición antes. Estas palabras que aparecen en el Antiguo Testamento, obviamente no somos expertos en hebreo o en griego, pero hay hermanos que sí se han dado el tiempo de estudiar estas lenguas en las cuales se escribió la Biblia. Y en el lenguaje hebreo tiene la misma raíz que Yeshua o Yahshua, que es la palabra de nuestro Mesías. Y tiene la misma raíz, Jesús. Por eso es que su nombre significa Salvador. Y en el Nuevo Testamento, escrito en griego, la palabra soteria o soterion, donde tomamos para el estudio de la salvación lo que los teólogos llaman la soterología, para referirse a esa doctrina de la salvación. Hay una rama especializada en el estudio de la salvación. No es un tema menor. Algunos consideran como que es un tema básico. Dicen, no, la salvación es lo más básico. Pero hay personas que dedican años,
años de su vida y estudian, y hay doctores en teología que se especializan en solamente la soteriología, el estudio de la salvación del hombre. Y hay una definición: la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno. ¿Quién libera? ¿Quién libera? Según esta definición, obviamente Dios, por la gracia de Dios, y libera del castigo eterno, del pecado. Y Dios concede a aquellos que aceptan por fe, ahí está la clave, la fe, por el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús. La mayoría de las definiciones de salvación tienen en común la gracia, tienen en común el castigo, el arrepentimiento y la fe en el Señor. Se repiten. Si uno va leyendo definiciones de lo que es la salvación, van a aparecer estas palabras. Y podemos decir que la salvación viene solamente de nuestro Dios. Y ahí está el primer texto en el libro de los Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 2, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo anterior dice: este Jesús, en la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos. Ese es el Señor. Todo lo que tenga que ver con salvación, la Biblia lo enfoca en el Señor Jesucristo, como lo menciona en Hechos 4:10, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, su nombre con que le conocían aquí en este mundo, y era un nombre incluso, al parecer, como de desprecio, por lo que dice en Juan capítulo 1, cuando preguntan, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, el Señor vino de Nazaret. ¿Y por qué menospreciaban a Nazaret? Porque era una ciudad de tránsito, pasaban muchas personas por allí. Entonces se mezclaban a veces con los gentiles, y los judíos eran muy celosos para esto, de los gentiles. Y esta salvación es para todo el mundo. ¿Quién podría decir que no está bajo el cielo, bajo el mismo cielo que nosotros? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. La salvación únicamente se obtiene a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación en otro lado, en otro nombre, en otra persona, en otra intercesora. No hay. Todavía conozco personas en la religión, porque también mi familia es muy religiosa, muy temeroso de Dios en mi niñez, porque íbamos a congregarnos también. Y recuerdo haberme inclinado ante un ídolo, ante una estatua. Y no me incliné ante la estatua del Señor, me incliné ante la de Pedro, porque me consideraba muy malo para ir donde el Señor. Entonces busqué a alguien más cercano, a Pedro. Y después uno viendo la palabra puede decir con Pablo, lo hice por ignorancia, porque uno no sabe. Pero ya cuando uno va sabiendo, se le agrega pecado a una persona que, sabiendo hacer lo bueno, sigue haciendo lo malo. ¿Cuántas personas que uno les dice que todo eso es pecado, y algunos han dicho y confesado con sus propios labios? Yo lo sé, pero tengo mis amigos, mis familiares, están todos en esa iglesia. Qué terrible esa situación.
estar como encadenados a lo que es la religión. En ningún otro hay salvación. Amigo, amigo, no busques salvación en otro lado. Hay algunos que buscan salvación en una congregación y se sienten pero seguros, protegidos y dicen, esta es la iglesia verdadera, esta es la primera iglesia. No, los líderes en esta iglesia, ellos sí que son. Yo voy a la iglesia del apóstol, me dijo uno. Tanta ignorancia en el día de hoy. Y la escritura es bien clara. En ningún otro hay salvación. No dice, podría ser que... No deja lugar a dudas para nada. En ningún otro hay salvación. ¿Estás buscando salvación por las procesiones? También y se manda. Cada obra de justicia que uno le ha hecho, entiende por la palabra de Dios que es un trapo de inmundicia. Nos salva, nos salva. Rodillas sangrando por procesiones nos salvan. Hay personas que en sus espaldas se pegan con un látigo, pensando que así el sufrimiento físico Dios lo está viendo y se está agradando de ellos. Qué terrible. En ningún otro hay salvación. Busca salvación el Señor, el que salva. Su nombre, habíamos visto, ¿cierto?, las raíces de los nombres. Yeshua, Josué, Jesús, la misma raíz, significa salvación. Dios salva. Dios salva. No hay, no hay otro nombre. Jesús es nuestro Salvador. La palabra Mesías es la misma palabra Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos al Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. El nombre del Señor, a través de la persona del Señor Jesucristo, se nos dio a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo amado a este mundo. No estés buscando en otro lado la salvación que Dios ha dado a través de su Hijo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, decía Nicodemo, o sea, el Señor a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un hombre religioso, y el Señor le da un ejemplo de la Escritura, de la Biblia, para que él entienda que hay que mirar a Jesús, así como los israelitas miraron a la serpiente, ahora hay que mirar a Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvado de esta perversa generación, de este mundo, salvarse de la condenación eterna? Ven a Jesús, ven a Jesús. No te vamos a decir, repite la oración. Terrible eso de repetir la oración. No te vamos a decir, cumple los mandamientos, cumple los estatutos de nuestra congregación, anótate en el libro de la iglesia, tantas cosas que se han inventado, hermanos. Gracias a Dios, Él nos llevó a un lugar donde estamos tan libres de tantas de esas cosas, costumbres. Pero al que más se le da, más se le pide también. El Señor nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más. ¿Acaso está buscando un camino? ¿Un camino? El Señor es el camino. Mi iglesia tiene la verdad, decía uno. El Señor Jesús es la verdad personificada. Y el Señor Jesús es la vida. Nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, podemos encontrar vida solamente en Jesús. Y nada más que en Jesús. Él es la razón de que nosotros podamos ser salvados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres.
pero el Señor nos salva y Él nos muestra, Él nos dice que Él es el camino. Así que únicamente se obtiene a través del Señor Jesucristo. Que no te engañe la religión, amigo. Hay algunos que piensan que por anotarse en un libro ya están inscritos en lo que es la vida eterna. No, yo me anoté en el libro cuando fui a la iglesia, me anotaron. No, lo importante es estar anotado en el libro allá en el cielo, donde está inscrito nuestro nombre. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Asegúrate de estar inscrito en el libro de la vida. Yo soy, ese yo soy de la antigüedad, el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel, el mismo Dios que hizo maravillas con su pueblo, es el mismo Dios de la creación, el yo soy. Y cuando le toman preso, el Señor dice yo soy, y los hombres cayeron hacia atrás. El poder de nuestro Señor. No pienses tú que al Señor le tomaron preso y le hicieron todo lo que le hicieron sin que Él haya podido hacer nada. Él pudo hacer todo, pero no lo quiso, no lo quiso hacer. Yo soy el camino. Hay otro camino. Algunos ofrecen el camino de la religión, la filosofía, la nueva era, la meditación trascendental, los mandamientos de ciertas congregaciones. Las sectas ofrecen varios mandamientos y pasos a seguir para llegar al cielo. No, el Señor es el camino. Y si nosotros escogemos al Señor como nuestro camino, no nos vamos a equivocar, vamos a llegar, porque Él también es la verdad. No hay mentira en Él, no hay oscuridad en Él. Él es la verdad. Y la verdad es absoluta. Y en el día de hoy hay que decir eso, que la verdad es absoluta, porque en el día de hoy, la gente ya no está creyendo en la verdad. Dice, esa es tu verdad. O dice, bueno, eso es desde tu punto de vista, pero nosotros creemos otra cosa. Bueno, no hay que perderse aquí. Mi opinión no vale de nada. En la escritura, la que tiene la palabra de verdad, porque el Señor es la verdad, que el Señor es el camino. Ya esta sociedad que está en oscuridad, que está muerta en sus delitos y pecados, no entendemos que le hace falta la vida. Podemos mirar a nuestro alrededor y decir, sí, le hace falta, a esta sociedad le hace falta la vida. Muertos en sus delitos y pecados, pero las personas se alejan. Cuando la luz les ilumina, se alejan. No quieren que la luz deje en evidencia sus obras, que son vanas. Nadie viene al Padre sino por mí. Que nadie esté buscando otro camino, otra mediadora. Ahora en portales de internet aparece harta propaganda de ángeles. Busca tu ángel guardián, busca tu ángel guía. Todo esto tiene que ver con lo que viene de Oriente, la nueva era, el contacto con lo espiritual, pero no es para nada lo espiritual de Dios. Es de otro mundo, de otra esfera, del oscuro. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres ir al Padre? ¿Quieres con toda autoridad repetir la oración que dejó el Señor y decir, Padre nuestro, que estás en los cielos? ¿Cuántas veces repetimos esa oración sin ni siquiera que Dios fuera nuestro Padre? Lo hacíamos por repetición, no sabiendo que Dios no nos escuchaba para nada, porque no éramos sus hijos todavía. Ahora, con toda autoridad, cuando uno cree en el Señor, puede elevar su oración al cielo y decir, Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 16, 31, habría que ir a algún original o aprender el griego para saber lo que quiere decir el texto. ¿Qué es lo que decimos nosotros a una persona cuando quiere ser salvada? A veces cometemos el error de dejarlo para después, pero si se da la oportunidad,
hay que de inmediato predicar el Evangelio. No decir, mira, te invito a una reunión para que te expliquen mejor. A veces dejar planteado lo que es la salvación, lo que es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Serás salvo. Tiene que ver con salvación y tiene que ver con fe. No dice allí, cumple los mandamientos y serás salvo. Acude a la congregación y serás salvo. Sigue las reglas y serás salvo. Pórtate bien, haz buena obra y serás salvo. Es un asunto de fe. Repite la oración y serás salvo. A veces aparece incluso en algunos libros o Biblias, incluso al final, y dice los 4 pasos y la repetición de la oración. Pero era un asunto de fe en el siglo primero. Y si nosotros nos apegamos a lo que dice la Escritura allí en el siglo primero y no le cambiamos nada, entonces tenemos que ir a ese origen. Es creer. ¿Y cómo yo sé que creo? Porque la vida cambia. ¿Cómo yo sé que creí de verdad? Porque todo cambia. Es un nuevo nacimiento. Es por fe. Es por fe. Tuve la oportunidad de ver cómo a unos jóvenes, después de una predicación, pusieron una música más tenue, las luces, y vi varios jóvenes, por lo menos 10 jóvenes, pasaron al frente en una oportunidad donde se había predicado el Evangelio correctamente, por gracia, por fe, se había predicado el Evangelio, pero luego, en esa parte, comenzaron a invitarle, a motivar el alma, el alma. Las personas lloraban, se arrodillaban y lloraban. Siempre recuerdo como le hacía clase a aquellos jóvenes, de los 10 todavía hay uno que podría yo decir es un creyente, porque han pasado los años y él ahí sigue, pero la mayoría duró una semana, un mes y volvieron a sus prácticas pecaminosas. Es un asunto de fe, no de repetir tal o cual oración, no de cumplir un mandamiento, no de hacer buenas obras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Bueno, cuando aquí en Hechos 16:31 dice, serás salvo tú y tu casa, dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No es por lo tanto automático, no es automático. Y aunque parezca tan básico, esto sucedió en algunos tiempos de nuestra historia en Europa. La persona, el dueño de casa, se convertía al Señor, al cristianismo, y entonces decía, no, todos los de mi casa son salvos, todos los de mi casa son cristianos, pero se estaba refiriendo a que no eran musulmanes, para hacerlo la diferencia con la otra religión. Estaban diciendo, no, nosotros acá somos cristianos, pero solamente había creído una persona, y se usaba este texto, ¿no? Yo soy cristiano yo y mi casa. Pero el texto se refiere, por el contexto que aparece aquí, que se le predicó al carcelero, se convierte al carcelero, y se le predicó también a todos los de su casa. Y dice luego, tomándolo en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y ahí vemos otro detalle, la conversión bien vinculada con lo que es el bautismo. El bautismo. A veces hay personas que se convierten al Señor y esperan bastante tiempo, esperan, y no hay razón para la espera del ser bautizado. El requisito para ser bautizado es que la persona crea. Y algunos dicen, no, es que yo estoy recién hace poquito, pero algunos ya llevan años y son creyentes, pero no se han bautizado. El bautismo tiene que ver con el testimonio público de la fe en nuestro Señor. Y en Mateo el Señor habla de estas dificultades. Es un texto que se usa. Cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y el Señor dice, la misma idea es más fácil,
que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de Dios. ¿Es difícil ser salvo? ¿Qué dice el mismo Señor? Dice que es difícil, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de Dios. Y si es así, los discípulos preguntan entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y el Señor les contesta. Le dice, esto es difícil para ustedes, pero para Dios no hay nada imposible. Y aquí vamos a un caso extremo. En el tiempo del Señor, Él dice, el rico, es difícil que el rico entre en el reino de Dios, pero para Dios nada es imposible. Ahora, si somos creyentes, quitémonos de nuestra mente todo lo que pueda frenar la conversión de algunos. A veces con el ojo humano miramos y pensamos esa persona difícil que se convierta, pero no es que la salvación no es nuestra, no es nuestra. Gracias a Dios, el Señor me ha hecho ver testimonios. Obviamente en internet, en los libros, está lleno de testimonios de personas que se convirtieron y fue algo imposible. Y el Señor muestra su poder allí. Pero como decía, gracias a Dios, me ha tocado ver casos de personas que uno podría decir, ese realmente es un milagro que esa persona el Señor la salvara, la rescatara, la cambiara, rompiera las cadenas que tenía del pasado, ha cambiado su vida, ha cambiado su familia, ha cambiado todo en él. Es solamente un milagro hecho por Dios, porque la salvación es un milagro divino, es una manifestación espiritual. Cuando alguien pregunta y en su congregación se manifiesta el Espíritu Santo, yo le digo, sí, se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Si usted se refiere a saltos y a lenguas extrañas y cosas por el estilo, la manifestación que yo he visto es personas que han cambiado su vida, personas que Dios ha limpiado su lenguaje, sus palabras las ha limpiado de mentiras, de chismes, de calumnias, personas que eran así y hoy día han cambiado, personas que estaban esclavas del alcohol, de la droga, y Dios ha cambiado esa persona. Eso es algo sobrenatural, es una manifestación del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el medio nuevamente? No es una congregación, no es María, no son los santos, no son los ángeles. Dice allí, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el medio, no hay otro medio. ¿Y por qué con toda autoridad podemos decir que Él es el medio? Porque dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Un ángel no murió por mí, un apóstol no murió por mí, María no murió por mí. El que murió en la cruz del Calvario por mí fue el Señor Jesucristo. Ningún líder de ninguna congregación en el mundo ha muerto por mí. Es el Señor Jesucristo que murió por mí. Él y solo Él. Y Él es el medio de mi salvación. Y yo soy salvo porque el Señor Jesucristo murió por mí, murió por mis pecados, pagó mi deuda, cambió mi vida, rompió mis cadenas. El Señor Jesucristo lo hizo, no lo hizo nadie más. Mis propias obras, mis méritos, de nada valen. Terrible estar trabajando para poder cambiar. No, no vas a poder cambiar tú por tus propios medios. Te vas a cansar, te vas a desgastar y no lo vas a conseguir. No puedes cambiar por ti mismo. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que cambia a las personas. El Señor Jesucristo murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
esto de dormir no tiene que ver con el sueño, tiene que ver con la muerte, porque cuando uno se convierte al Señor, puede venir la muerte y uno está de lo más tranquilo, no hay temor a la muerte. Obviamente yo no quiero morir, no digo ya me muero, pero cuando ha tocado el momento, ha tocado el momento, el Señor da una paz y una tranquilidad que solamente Él sabe dar, sea que velemos o que durmamos, que partamos de este mundo, estamos con el Señor. Él es nuestro Salvador y no la religión ni otra cosa. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, salvos de la ira. Nuevamente, ¿quién es el que salva? Es el Señor. ¿Y por qué salva el Señor? Porque es su sangre, para que pudiéramos nosotros predicar libremente de la salvación, hubo que derramar sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Para que las personas puedan tener perdón de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Los judíos lo entendían bien. Ellos pecaban, tomaban un corderito y lo llevaban al sacerdote, y allí lo degollaban, y la sangre perdonaba o cubría los pecados de la persona. Pero pasaba una semana, unos días, y el israelita volvía a pecar, y nuevamente tenía que ir a entregar otra ofrenda, otro corderito, y derramar sangre. Pero acá el Señor se presenta como el sacrificio. Juan el Bautista lo presenta también. Juan el Bautista, cuando ve al Señor, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo va a cubrir como en la antigüedad, lo va a quitar el Cordero de Dios. ¿Y cómo es este Cordero? Sin mancha, sin contaminación, apartado de los pecadores, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteros tiempos por amor de nosotros, el Cordero que fue inmolado. Por eso tiene el cielo, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, toda la creación, todos los seres vivientes, toda la multitud de millones dan gloria al Cordero que fue inmolado. La palabra allí, la inmolación es degollado. Hubo sangre derramada, y por eso nosotros somos justificados en su sangre. Por eso es que no puede haber otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Él y nadie más que Él derramó sangre. Solamente Él murió en la cruz del Calvario. Solamente Él recibió el castigo del Padre, el castigo del Dios Santo. Cuando Él dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba el Dios Santo allí. Pedro nos dice que el Señor en su cuerpo sobre el madero, llevó nuestros pecados. ¿Quién podría decir eso? ¿Acaso habrá alguna religión que pueda decir que llevó mis pecados? ¿Algún líder de alguna religión que diga yo llevé tus pecados? No, ninguno. En su cuerpo sobre el madero llevó nuestros pecados y Él derramó su sangre para justificarme. Es el Señor. Y todo, si nos fijamos, todo depende de la salvación del Señor, el Señor, el Señor. Y en la antigüedad la salvación se atribuye a Dios, y podemos nosotros entenderlo porque el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y obviamente está la parte de la ira. Si hay salvación, hay perdición. Si hay paz y descanso para el creyente, es porque hay castigo y perturbación eterna para el que no cree.
lamentablemente las personas rechazan el Evangelio, la buena noticia. Hay más amor a lo que están en el día de hoy pasando. Algunos tienen aprecio a su pecado y no acuden al Señor porque no quieren dejar el pecado. El Señor dijo: venid a mí, los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En el mundo, tanta gente que está hastiada de este mundo, cansada de su día a día, pero no quiere acudir al Señor, lo rechaza. Es terrible esa condición. ¿Quién realiza la salvación? Ya hemos visto texto tras texto, versículo tras versículo, que todo lo que tiene que ver con la salvación es del Señor. Y en la antigüedad decían: la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nuevamente repite la idea de las obras. ¿Y por qué repite tanto la idea de las obras? Porque hay mucha gente que está trabajando por su salvación, que está haciendo obras para salvarse, que está haciendo procesiones, rezando, que está haciendo vanas oraciones para agradar a Dios. Y Dios dice: no, entiende, una y otra vez te lo estoy diciendo, no es por obras. Las personas que son salvadas no han sido salvadas por sus obras, por su buena vida. Una persona me decía que a la pregunta si era cristiano, sí, pues me dijo: si yo voy de que nací, voy a la iglesia, crecí en las bancas de la iglesia, allí crecí yo. Yo lo miré y le volví a preguntar: ¿pero usted es cristiano? ¿Tuvo un encuentro con el Señor? ¿Cómo así un encuentro con el Señor?, me dijo. Personas que piensan que son salvadas o cristianas porque el Señor las sanó de una enfermedad, de un cáncer, y de varias enfermedades, y dicen: no, yo soy cristiano porque el Señor me sanó. Habían 10 leprosos en la escritura, el Señor sanó a los 10, solo uno volvió, ese fue salvo. Los demás solo recibieron sanidad. No tiene nada que ver tampoco con sanidad. Soy cristiano porque el Señor, estábamos pasando una prueba y me dio trabajo. Esos son los conceptos que aparecen de repente cuando uno conversa con las personas. Pero qué bueno es, independientemente de la congregación que sea, cuando uno le dice: usted es cristiano, y la persona dice: por la gracia de Dios, sí, en tal edad el Señor me habló y yo acudí al Señor, le recibí como mi Salvador personal. Uno dice: somos de los mismos, hay una cercanía allí, como decía, aunque no seamos de la misma congregación, pero entendió algo divino. No es por obras, no es por obras, sino el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa frase, detengámonos en esa frase: el tiempo de los siglos. Esa es una frase que en el idioma griego se está refiriendo allí antes que comenzaran todas las cosas. Y eso es un tremendo misterio. Es como el que aparece en Pedro, cuando dice que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí uno comienza a pensar: antes de la fundación del mundo ya estaba el Cordero destinado, ya estaba provisto el Cordero para nuestra salvación.
Así que todo esto no es para nada casualidad, nada es sorpresa. Incluso la historia de la humanidad no es casualidad. El otro día comentaba con unos jóvenes respecto a la estatua de Daniel, que refleja la historia de la humanidad. Comienza en la cabeza de oro, Babilonia, y termina en los pies de hierro mezclados con barro. Y nosotros, hermanos, hermanas, estamos viviendo en ese tiempo, en los pies mezclados de barro con hierro. Ahí estamos viviendo. Queda lo último, no queda nada. Ya pasaron los babilónicos, pasaron los persas, los griegos, pasaron los romanos. Estamos allí, en lo último. Y todo esto que experimentamos estaba ya desde antes de los tiempos, de los siglos, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo. Y allí, obviamente, nadie en ninguna religión puede cambiar esa frase. El Salvador es el Señor Jesucristo. No hay otro Salvador, no hay otro. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Y todo esto por el Evangelio, la buena noticia. ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Tienes la seguridad de tu salvación? ¿O estás dudando de tu salvación? Porque también hay personas que dudan. Hay personas que, habiendo conocido al Señor como Salvador, por distintas razones, pasado el tiempo, comienzan a dudar. Y allí, hay que decirlo, existen dos posibilidades, no hay más. La persona que está dudando es salva y está alejada y tiene que volver. Y la segunda posibilidad es que haya creído en vano y nunca haya conocido al Señor como su Salvador. Es una terrible realidad, pero puede suceder. ¿Qué vamos a decir frente a lo que hemos escuchado, a lo que hemos visto, a lo que hemos leído? Cada texto que leímos fue sacado de la palabra de Dios, no de una congregación determinada, no fueron ideas mías, fue sacado de la palabra de Dios y todo tenía el mismo contexto de diferentes libros, diferentes personas que hablaban, pero el concepto era el mismo. Jesús es el Salvador. La salvación es por fe y no por obras. Y la persona que no es salvada va a recibir un castigo y una condenación. Y también vimos que la salvación es por fe, no es por hacer obra ni repetir alguna oración determinada, sino que solamente por fe, nuestras creencias, el poder de creer, de creer. ¿De dónde sale nuestra creencia? Está un proceso mental, pero está conectado con el corazón. El corazón. ¿Quieres tener tú la seguridad? El Señor da completa seguridad a través de su palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si no eres cristiano? Acude al Señor, como aquel carcelero que leíamos. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.